Vamos entonces a continuar con la segunda función química inorgánica. Ya en la clase pasada revisamos lo concerniente a los óxidos, a sus características y cómo los formulamos. Todavía no hemos entrado a nomenclatura, es decir, cómo los vamos a nombrar, porque óxidos, hidróxidos y ácidos tienen, digamos, una similitud en la parte de la nomenclatura. Entonces, por esa razón, estoy primero haciendo como todas las generalidades de las tres funciones y ya después entramos a ver los tres tipos de nomenclatura con los cuales podemos nombrar estos compuestos. Los hidróxidos, como ya los habíamos mencionado, y ven ustedes ahí en su pantalla, tienen un grupo que los caracteriza, que nos permite distinguirlos, y es el grupo hidroxilo. También se puede llamar oxidrilo, que está compuesto por un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno. Y el grupo en total, en general, OH, tiene una carga negativa, ¿sí? Una sola carga negativa. Entonces allá colocamos como título hidróxidos y vamos entonces a definirlos a continuación. Entonces, ¿qué son los hidróxidos? La pregunta no es necesario que la tomemos para nuestros apuntes, solamente el resto del texto. Entonces son compuestos ternarios. Si decimos ternarios es porque tiene tres elementos, ¿sí? Son compuestos ternarios. ¿Y de dónde surgen? De la reacción entre un metal o un óxido básico con agua, ¿sí? Se pueden dar directamente de la reacción del metal con agua o también de la reacción de un óxido básico con agua. Tienen un grupo funcional que lo acabamos de ver, el grupo oxidrilo o hidroxilo, formado por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Fíjense que ahí ya tenemos dos de los elementos que van a formar el hidróxido. Entonces, siempre va a estar oxígeno e hidrógeno en ese orden, con una carga de -1. Y el tercer elemento que complementa nuestro hidróxido es un metal, necesariamente un metal. ¿Por qué? Porque vienen de los óxidos básicos, que son formados eh, por un metal junto con el oxígeno. Entonces siempre va a ser un metal ese siguiente elemento. Reciben el nombre de álcalis o de bases, ¿sí? Por eso decimos hidróxidos o bases, o también, bueno, reciben el nombre de álcalis. Hay que tener presente que cuando hablamos de sustancias alcalinas, ¿sí? Que escuchamos el término alcalino, hace referencia a que es una base, ¿sí? Todo lo que diga alcalino es una base. No sé si de pronto ustedes han escuchado en las propagandas de los jabones que dicen que algunos jabones son muy alcalinos, es decir, que tienen un carácter básico. Listo. Entonces, tenemos la fórmula general, óxido básico más agua me va a producir hidróxido. Digamos eso en términos de letras. Si lo trabajáramos, perdón, en términos de la fórmula, digamos, completa, pero si lo colocamos únicamente mm, con las fórmulas generales, podríamos decir un óxido básico que es metal, metal y oxígeno, ¿cierto? Voy a colocar metal y oxígeno, es un óxido básico, eh, más, ¿cierto? Aquí, más, más agua, pues ahí sí ya sabemos, la fórmula general o la fórmula del agua, que es H2O, nos va a producir un hidróxido. Y la fórmula general del hidróxido siempre va a ser metal y el grupo OH, ¿sí? Metal y el grupo OH. Esa es la manera como se producen o se forman los hidróxidos. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, quedo atenta. Si no hay preguntas, por favor, tomamos el apunte.
Al igual que podemos formular óxidos, pues los hidróxidos también se pueden formular a partir del nombre o a partir simplemente de conocer qué elemento metálico va a formar el hidróxido y también necesitamos los números de oxidación que aparecen en la tabla periódica. Entonces, ¿cómo formulamos los hidróxidos? ¿Cómo es la formulación de un hidróxido? Primero se va a escribir el nombre del metal. Fíjense que aquí no decimos metal o no metal, como en el caso de los óxidos. Aquí solamente hablamos de metales porque los hidróxidos vienen de ahí, de un metal necesariamente. Eh, Siempre en las fórmulas químicas, como se los mencioné en la clase anterior, primero va el elemento más electropositivo, es decir, el que tiene menor valor de electronegatividad. Entonces, el más electropositivo es el metal y luego vamos a tener el grupo hidroxilo, el grupo OH. Al igual que hicimos con los óxidos, intercambiamos los números de oxidación, pero como el número de oxidación del grupo hidroxilo siempre es 1, en este caso negativo, no lo escribimos como subíndice del metal, ¿sí? No lo escribimos, sino que únicamente va a ir la carga del metal que va a corresponder a la cantidad de grupos hidroxilo, ¿sí? La carga del metal corresponde a la cantidad de grupos hidroxilo. Entonces vemos aquí, en esta fórmula general, el metal, el grupo OH, y aquí tenemos esta M minúscula que nos representa la carga o el número de oxidación del metal, ¿sí? Simplemente nos está representando la carga o el número de oxidación del metal. Tenemos el ejemplo con el hierro y nos dice que es hierro 3. Ese 3 que hay ahí, que ya después lo vamos a revisar en las nomenclaturas, hace referencia justamente al número de oxidación del hierro. Entonces, en este caso, el hierro tiene un número de oxidación de +3, +3. Entonces, ese número de oxidación del hierro va a corresponder a la cantidad de grupos hidroxilo que voy a tener en mi fórmula. Cantidad de grupos hidroxilo. Como el grupo hidroxilo siempre va a ser -1, ¿cierto? Aquí tendría que ir un 1, pero el 1 no lo colocamos. Entonces, la carga siempre va a ir únicamente con respecto al grupo hidroxilo. La cantidad de grupos hidroxilo va a ser la carga del metal. Ahorita ya miramos algunos ejemplos para formular hidróxidos. Entonces, por favor, tomamos el apunte con respecto a la formulación, al ejemplo, y ya ahorita vamos a revisar algunas formulaciones para diferentes hidróxidos. También es importante tener presente que los elementos que tienen varios números de oxidación, los metales que tienen varios números de oxidación, pues nos van a formar un hidróxido diferente por cada número de oxidación. Es decir, si el hierro tiene dos números de oxidación, que son el 2 y el 3, entonces con el 2 va a formar un hidróxido y con el 3 va a formar otro hidróxido. Lo mismo que vimos en el caso de los óxidos. Ok, tomamos el apunte, ya continuamos. Al igual que hicimos con los óxidos, vamos a realizar algunos ejemplos de formulación de hidróxidos. Entonces, nuevamente, importante que tengan a la mano su tabla periódica y recordemos entonces que para los hidróxidos solamente vamos a tener en cuenta metales, únicamente metales. Entonces, bueno, vamos a trabajar en algunos ejemplos y quiero que empecemos con el cobre. Revisen ustedes en su tabla periódica qué números de oxidación tiene el cobre. Ok, muy bien, por los que me están escribiendo en el chat. Entonces, en el cobre tenemos 1 y 2, es decir, que hay un cobre de carga +1 y cobre de carga +2.
Con cada uno me va a formar un hidróxido diferente. Entonces, en el cobre 1 vamos a tener el grupo hidroxilo. Como todo el grupo hidroxilo es -1, fíjense que aquí no hay necesidad de intercambiar, o bueno, si intercambiamos nos va a quedar 1 y 1. Entonces no vamos a tener que colocar los átomos, simplemente nos va a quedar Cu o H. En el caso del cobre 2, el cobre 2, entonces vamos a tener que la carga del cobre es 2, la carga del grupo hidroxilo es -1. Y en este caso el 2 pasa a ser cantidad de átomos del grupo hidroxilo y por lo tanto lo colocamos entre paréntesis. ¿Por qué el paréntesis? Porque abarca tanto al oxígeno como al hidrógeno. Si coloco únicamente el 2 al lado del hidrógeno, me quedaría como si solamente él tuviera dos átomos. Pero como este 2 me abarca todo el grupo hidroxilo, debo colocarlo entre paréntesis para que cubra los dos elementos. Bueno, hagamos otro ejemplo con el, con el aluminio. Sí, Ronald, el OH siempre va a ser -1. ¿Y de dónde sale ese -1? De que el oxígeno siempre es -2 y el hidrógeno +1. Entonces, al hacer la sumatoria, me queda -1. Muy bien, el aluminio es +3, ¿cierto? Como el aluminio es +3, entonces debo colocar el grupo hidroxilo entre paréntesis y la carga para él sería 3 negativo, ¿sí? Perdón, la cantidad de átomos sería 3, porque aquí pues obviamente está el -1 que corresponde a la carga de todo el grupo hidroxilo. No, cuando tenemos uno solo, cuando la carga es 1, no hay necesidad de colocar el paréntesis. Simplemente nos queda Cu o H. A partir de 2, ya entonces colocamos el paréntesis. ¿Listo? Bueno, miremos los números de oxidación del titanio. Busquen ustedes el titanio en su tabla periódica. Ok, muy bien. 3 y 4. Perfecto. Entonces se formará un hidróxido con el titanio +3 y otro hidróxido con el titanio +4. Con el titanio +4. Y lo mismo, entonces como es más de 1, como no es 1, entonces debe ir entre paréntesis y colocamos acá el 3. Y de igual manera con el titanio +4. O sea, siempre que sea diferente la carga a 1, deberemos colocar el paréntesis. Y la carga que tiene el metal es la cantidad de grupos hidroxilo que vamos a necesitar. ¿Ven? Es sencillo formular hidróxidos. Es más fácil que los óxidos porque en los óxidos tengo que cruzar y si son pares debo simplificar. En cambio aquí no, aquí siempre es la carga del metal, es la cantidad de grupos hidroxilo que vamos a tener. Bueno, miremos el caso de el sodio. El número de oxidación para el sodio, 1. Perfecto. El número de oxidación para el sodio es 1. Ya respondo a la pregunta que me hicieron por el chat. Y entonces tendré un solo grupo OH, por eso no va entre paréntesis. ¿Sí? Un solo grupo hidroxilo no va entre paréntesis. Bueno, por acá, permítanme un segundo, ya miro cuál era la pregunta. Ah, ¿por qué quedó el -1 dentro del paréntesis? No, fue simplemente que cuando puse el paréntesis quedó ahí, pero no hay ninguna justificación en particular. Simplemente aquí ya. Es -1 y ya. Sí es mejor que quede fuera del paréntesis porque ese -1, ay, borré lo que no era. Ese -1, pues obviamente
aplica para todo, ¿no? No solo para el hidrógeno, sino para todo el grupo hidroxilo. Ok, bueno, vamos a mirar ahora el manganeso. Manganeso. Busquen el manganeso y me dice qué número de oxidación tiene. No, ojo, dije manganeso, no dije magnesio. Son dos elementos diferentes. Manganeso. Ok, listo. Entonces el manganeso tiene cinco números de oxidación. 2, 3, 4, 6 y 7. 2, 3, 4, 6 y 7. Entonces con cada uno de ellos nos va a formar un hidróxido. Entonces tenemos hidróxido del manganeso más 2 con el manganeso más 4. Ah, perdón, 3. Tenemos 3 también. Con el manganeso más 3. Tenemos manganeso más 4. Manganeso más 6 y manganeso más 7. Pues vamos a tener 5 hidróxidos diferentes del manganeso. Entonces, uno va a ser el grupo hidroxilo con un 2, ¿cierto? El grupo hidroxilo con un 3. Es muy sencillo porque es la misma carga del metal, es la que va a corresponder a la cantidad de grupos hidroxilo que voy a tener. El grupo hidroxilo con 4, grupo hidroxilo con 6 y el grupo hidroxilo con 7. Entonces, esa es la formulación para los hidróxidos. Fíjense que es muy sencillo formular hidróxidos. Tomamos el apunte, por favor, de los ejemplos y ya continuamos hablando entonces de los ácidos. Si hay preguntas, las pueden hacer todos. Dame un momentico. Vamos entonces a ver las generalidades de la tercera función química inorgánica, que son los ácidos. Ya habíamos visto en la primera parte que los ácidos los distinguíamos porque siempre iban a iniciar por hidrógeno. Las fórmulas de los ácidos siempre van a iniciar por hidrógeno. Entonces ahí colocamos el título, ácidos, y bueno, tenemos aquí en el dibujito la representación de uno de los ácidos hidrácidos más importantes, de los que más se escuchan nombrar, y es el ácido clorhídrico. Coloqué justamente este ácido porque él está, digamos, o hace parte de muchas de las funciones, empezando por a nivel de nosotros, la saliva. La saliva tiene ácido clorhídrico, solamente es que está en una concentración muy baja para que pues obviamente no nos vaya a generar ningún problema, pero la función de ella es ayudar en el proceso de la formación del bolo alimenticio, de ir degradando los alimentos y por eso está allí presente. Y en una concentración un poco mayor lo vamos a encontrar en el estómago. ¿Sí? Porque pues allí es donde ya se hace como todo el proceso de separación de nutrientes y necesitamos pues algo más potente allí o una concentración más alta para pues que los alimentos se puedan disolver. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar las generalidades de los ácidos en este minutico que nos queda, simplemente la definición, en estos minutos que nos quedan. Para definir ácidos, resulta que hay varias teorías, ¿sí? Hay varias teorías que nos hablan de la definición de los ácidos. Sin embargo, pues la que vamos a tomar en este momento, ¿sí? La que vamos a tomar en este momento
es la que dice que un ácido es todo compuesto capaz de ceder protones, ¿sí? Y en este caso hablamos de protones por la presencia del hidrógeno. Entonces, un ácido es toda sustancia capaz de eh, ceder protones. Y pues de alguna u otra manera también nos aplica la teoría de Arrhenius o la definición de Arrhenius con respecto a los ácidos, que dice que es toda sustancia que en disolución acuosa libera protones, es decir, hidrógenos. Es toda sustancia que en disolución acuosa, es decir, cuando está disuelto en agua, nos va a generar eh, hidrógenos o nos va a liberar hidrógenos o protones. A eso nos referimos con los ácidos. Eh, y lo habíamos mencionado anteriormente, entonces a nivel químico podemos encontrar dos tipos de ácidos. Los ácidos oxácidos, aquí los nombran como oxoácidos, pero es exactamente lo mismo. Ácidos oxácidos y también tenemos ácidos hidrácidos. Ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos. Entonces, ya digamos que en la formulación de los ácidos oxácidos o las fórmulas generales, más bien recordemos las fórmulas generales, los ácidos oxácidos van a estar formados por un no metal, recordemos que vienen de óxidos ácidos. Entonces, aquí solamente vamos a tener no metales. Iniciamos siempre por hidrógeno, no metal y oxígeno, ¿sí? En el caso de los oxácidos. En el caso de los hidrácidos vamos a tener siempre hidrógeno acompañado, perdón, estaba colocando directamente el ejemplo, hidrógeno acompañado de un no metal. No tenemos la presencia de oxígeno porque en este caso los ácidos hidrácidos siempre van a venir de la reacción directa entre el hidrógeno y el no metal. Por eso no tienen oxígeno. Y nuevamente los oxácidos, que son hidrógeno, no metal y oxígeno, y los hidrácidos, que son hidrógeno y no metal. En este caso, no vamos a hablar de la formulación a partir del número de oxidación como lo hicimos con los óxidos y los hidróxidos. ¿Por qué no? Porque resulta que no todos los no metales me forman oxácidos, ¿sí? No todos me van a formar oxácidos y tampoco o la totalidad de los no metales me va a formar hidrácidos. De hecho, ácidos hidrácidos solamente hay 7. Oxácidos tenemos un poquito más. Y tampoco pueden aplicar todos los números de oxidación para formar uno u otro. Entonces, por eso no simplemente decimos, bueno, vamos a formular oxácidos o vamos a formular hidrácidos. No. Ya con ellos trabajaremos directamente en los nombres, porque los nombres sí me van a decir cómo los puedo formular. Pero de lo contrario, no, porque como les digo, no todos me van a formar ácidos hidrácidos, ni tampoco con todos los números de oxidación, como si pasa con los óxidos y los hidróxidos. Y tampoco todos me van a formar oxácidos. Entonces ya con los ácidos nos quedamos simplemente con la fórmula general y luego ya pasaremos a revisar la nomenclatura. Entonces más bien es a partir de la fórmula vamos a darle el nombre. O a partir del nombre vamos a poder escribir la fórmula de esos ácidos oxácidos. ¿Hasta aquí alguna duda? Ah, bueno, importantísimo, el número de oxidación. Entonces, el hidrógeno siempre va a ser +1. Esa es una de las cosas que debemos tener muy presentes a la hora de hablar de los ácidos. En los ácidos el hidrógeno siempre es +1 y ya hemos visto que el oxígeno es -2. Esas son cositas que debemos tener presentes para cuando vayamos a escribir las fórmulas después de los ácidos. El hidrógeno es +1 y el oxígeno es -2. Siempre tener en cuenta esos dos aspectos. ¿Preguntas?
Bueno, chicos, entonces si ya tomamos el apunte, si no tenemos preguntas, recordarles lo del consentimiento informado. Quedo pendiente de las dos cosas que mencioné al inicio y nos encontramos, bueno, mañana entonces no nos encontramos, sino que les dejo la actividad para formular óxidos e hidróxidos. ¿Listo? Que tengan excelente resto de día, chicos. Dios los bendiga. Pueden pasar a su descanso. Chao a todos. Dime, Andrés. Ah,